temas históricos de la nación panameña durante su etapa republicana están profundamente ligados a su posición estratégica y a los intereses internacionales que han girado en torno al control del Canal de Panamá. Desde su independencia de Colombia en 1903, Panamá ha enfrentado una serie de intervenciones extranjeras, tensiones sociales y conflictos que han marcado su identidad nacional. Entre estos aspectos destacan las ocupaciones estadounidenses de la zona del canal, los disturbios del 9 de enero de 1964, la dictadura militar de Manuel Noriega y la invasión estadounidense de 1989. Podemos afirmar que la historia de Panamá está determinada por su posición geográfica porque su ubicación ha sido clave para el comercio y las conexiones internacionales desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. Panamá es un puente natural entre América del Norte y América del Sur, y su estrecha franja de tierra conectada a los océanos Atlántico y Pacífico. Esto ha hecho que a lo largo de la historia diferentes culturas, civilizaciones y potencias hayan visto el territorio panameño como un punto estratégico. Algunos ejemplos que reflejan esta importancia son rutas comerciales precolombinas. Las primeras civilizaciones que habitaron la región y se usaban el istmo de Panamá como un corredor natural para el intercambio comercial y cultural entre las Américas. Colonización española. Durante la época colonial, España estableció rutas comerciales clave que cruzaban por Panamá, como el Camino de Cruces, que permitía el transporte de riquezas del Perú y otros territorios sudamericanos hacia Europa. Panamá se convirtió en un punto crucial para la transferencia de oro y plata. El ferrocarril transísmico. En el siglo XXI, antes de la construcción del canal, se construyó el primer ferrocarril transísmico en Panamá, que facilitaba el transporte de bienes y personas entre ambos océanos, en especial durante la fiebre del oro en California. Construcción del Canal de Panamá. La construcción del canal, inaugurado en 1914, fue un hito en la historia mundial, ya que consolidó a Panamá como un punto geopolítico y comercial de gran importancia. El canal permite la navegación rápida entre los océanos Atlántico y Pacífico, acortando considerablemente las rutas marítimas mundiales y consolidando a Panamá como un centro de tránsito global. Zona de influencia internacional. Desde su independencia de Colombia en 1903, Panamá ha sido objeto de interés internacional debido al canal. La presencia y control estadounidense sobre el canal durante gran parte del siglo XX es prueba de la importancia estratégica de esta vía. Por lo tanto, la posición geográfica de Panamá ha influido en la mayoría de los eventos históricos clave de su desarrollo, desde el intercambio precolombino hasta el comercio global contemporáneo. Separación de Colombia, 1903. La separación de Colombia, apoyada por Estados Unidos, marcó el nacimiento de la República de Panamá. Este hecho histórico creó un fuerte sentimiento de independencia hacia Estados Unidos, que se consolidó con la firma del Tratado Jaibunay-Varilla. Impacto en la sociedad. El nuevo país experimentó una mezcla de orgullo y frustración. Si bien la independencia fue vista como un triunfo, muchos panameños resentían el hecho de que fuera resultado de los intereses estadounidenses. Esta dependencia moldeó la identidad nacional con un sentimiento de vulnerabilidad frente a potencias extranjeras. Impacto en la economía. El Tratado de Jaibunay-Varilla otorgó a Estados Unidos el control de la zona del canal, limitando el acceso de Panamá a los beneficios económicos de esta infraestructura clave. Esto mantuvo a la economía panameña dependiente de ingresos externos y sin control sobre uno de sus principales activos. Impacto en la política. La política panameña se vio influenciada desde su inicio por los intereses de Estados Unidos, lo que afectó a la soberanía del país y limitó su autonomía en asuntos clave. Las decisiones gubernamentales estaban condicionadas por la relación de Washington, generando tensiones internas entre sectores que apoyaban la intervención extranjera y quienes demandaban mayor independencia. Construcciones del Canal de Panamá, 1904 hasta 1914.
La construcción del Canal de Panamá fue un proyecto titánico que transformó el país. Estados Unidos lideró la obra trayendo consigo a miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes caribeños que enfrentaron duras condiciones de vida y trabajo. Impacto en la sociedad. La presencia de una gran población extranjera, junto a las diferencias salariales y de tratos entre trabajadores estadounidenses y locales, generó tensiones raciales y sociales. Los panameños fueron testigos de cómo una parte de su territorio, la zona del canal, se convertía en un enclave extranjero con reglas propias, exacerbando el sentimiento de desigualdad y alienación. Impacto en la economía. Aunque el canal fue un proyecto vital para el comercio mundial, Panamá no recibió beneficios significativos durante las primeras décadas de su operación. La mayor parte de las ganancias iban a Estados Unidos, mientras que Panamá se veía regalado a una posición económica secundaria, lo que limitó su desarrollo económico. Impacto en la política. La existencia de la zona del canal como territorio estadounidense dentro de Panamá representaba una constante limitación a la soberanía nacional. Los gobiernos panameños debían gestionar la relación con Estados Unidos en torno a la administración del canal, y cualquier intento de cuestionar este control era rápidamente sofocado, consolidando la influencia extranjera en la política interna. Tratados Torrijos-Carter 1977. La firma de los tratados Torrijos-Carter fue un punto de inflexión para Panamá, ya que establecieron la devolución gradual del canal al control panameño, un proceso que culminaría en 1999. Impacto en la sociedad. Los tratados representaron una victoria simbólica para la soberanía panameña, reforzando el orgullo nacional y promoviendo un fuerte sentimiento de identidad. El hecho de que Panamá pudiera recuperar el control de su recurso más valioso fue un factor unificador para gran parte de la población. Impacto en la economía. Con la progresividad transferencia del Canal de Panamá, Panamá comenzó a beneficiarse directamente de su operación, lo que contribuyó a mejorar la infraestructura del país y incrementar los ingresos nacionales. Esto sentó las bases para un crecimiento económico más sostenido en las décadas posteriores, al tener pleno control sobre una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Impacto en la política. Políticamente, la figura de Omar Torrijos se consolidó como líder nacionalista capaz de negociar con su superpotencia, aunque el régimen militar seguía siendo autoritario. Los tratados fortalecieron la legitimidad interna del gobierno de Torrijos. Dictadura militar 1968 hasta 1989. El golpe militar de 1968, liderado por Omar Torrijos, instauró una dictadura que, aunque promovió reformas nacionalistas, también trajo consigo una fuerte represión política bajo el régimen de Torrijos. Y luego Manuel Noriega, Panamá vivió una época de control militar y corrupción. Impacto en la sociedad. La dictadura impuso un clima de represión y persecución de opositores y censura a medios. La violación de derechos humanos y la falta de liberales civiles generando miedo y descontento en gran parte de la población, dejando heridas sociales que durarían décadas. La diferencia entre quienes apoyaban el régimen y quienes lo repudiaban dividieron el país. Impacto en la economía. Durante el gobierno de Torrijos se implementaron algunas políticas del país, como comenzó a deteriorarse bajo el régimen de Noriega. La corrupción y el narcotráfico en los que se estaba implicando el gobierno llevaron a sanciones internacionales y aislamientos, agravando la situación económica. Impacto en la política. La dictadura consolidó el poder de los militares en la política, debilitando las instituciones democráticas del país. El país experimentó una concentración de poder en el ejecutivo y los militares desempeñaron un papel dominante en la toma de decisiones y la corrupción y el narcotráfico. También la legitimidad del Estado y sus instituciones afectaron la credibilidad del gobierno. Invasión de Estados Unidos 1989. La invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, destinada a derrocar a Manuel Noriega, fue uno de los momentos más traumáticos en la historia recién de Panamá. La operación resultó en la muerte de cientos de personas y una gran destrucción material. Impacto en la sociedad.
La invasión dejó una profunda cicatriz en la sociedad panameña, ya que las tensiones entre quienes apoyaban la intervención extranjera para poner fin a la dictadura y a quienes la consideraban una violación de la soberanía panameña siguen siendo un tema sensible. Aún persiste el debate sobre la legitimidad de la invasión. Impacto en la economía. A corto plazo, la invasión y el colapso del régimen de Noriega generaron caos económico con la destrucción de infraestructura clave y la interrupción de las actividades comerciales. Sin embargo, tras la caída de la dictadura, Panamá pudo iniciar un proceso de recuperación económica y reintegraron el comercio internacional. Y el entorno a la democracia permitió la atracción de inversiones y modernización de la economía. Impacto en la política. La invasión marcó el fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia en Panamá. Esto permitió la reconstrucción de las instituciones democráticas y un enfoque en la estabilización política. Pero, sin embargo, en el evento subrayó la vulnerabilidad de Panamá frente a la intervención externa y dejó un legado de desconfianza en la política interna. Separación de Colombia, 1903. La separación de Colombia fue un proceso que culminó el 3 de noviembre de 1903, cuando Panamá se independizó con el apoyo decisivo de Estados Unidos. En ese momento, Colombia estaba debilitada por la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil interno. Estados Unidos, que buscaba construir un canal interoceánico, aprovechó esta oportunidad para apoyar la independencia panameña a cambio de obtener derechos exclusivos sobre la futura construcción del Canal de Panamá. Poco después se firmó el Tratado Hay-Banau-Varilla, en el cual Panamá, bajo presión, otorgó a Estados Unidos un control casi total sobre la zona del canal. Este tratado fue muy controvertido, ya que fue negociado sin la plena participación del gobierno panameño. Construcción del Canal de Panamá 1904-1914. Tras la separación, Estados Unidos comenzó inmediatamente la construcción del Canal de Panamá, un proyecto estratégico. El canal se convertía en una de las rutas comerciales más importantes del mundo, permitiendo que barcos transitaran entre el Atlántico y el Pacífico sin tener que rodear el América del Sur. Sin embargo, la construcción estuvo plagada de dificultades, como enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla. Condiciones climáticas extremas y accidentes laborales cobraron miles de vidas, especialmente entre los trabajadores inmigrantes, en su mayoría antillanos. Estados Unidos administró el canal y la zona del canal como la entidad aparte, lo que creó tensiones entre los panameños y estadounidenses, al convertir parte del territorio en una clave controlada por la potencia extranjera. Tratados Torrijos-Carter, 1977. Durante décadas, los panameños exigieron recuperar el control de su territorio y del canal, que era administrado exclusivamente por Estados Unidos. Este clamor fue liderado por el general Omar Torrijos, quien llegó al poder tras el golpe de Estado de 1968. En 1977, después de largas negociaciones, Torrijos logró firmar los tratados Torrijos-Carter con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Estos tratados establecían un proceso gradual de transferencia del canal a manos panameñas, programado para completarse el 31 de diciembre de 1999. El acuerdo también proveía la eliminación de la zona del canal como territorio administrado por Estados Unidos, lo que representaba un hito importante sobre la soberanía de Panamá, aunque los tratados fueron inicialmente controversiales en Estados Unidos, donde algunos sectores se oponían a ceder el control del canal. Fueron ratificados y marcaron un paso crucial hacia la consolidación de la soberanía panameña. Dictadura militar 1968-1989. El golpe de Estado de 1968, liderado por Omar Torrijos, dio inicio a la dictadura militar que controlaría Panamá durante más de 2 décadas. Aunque Torrijos se presentaba como un defensor de la soberanía y promotor de reformas sociales, su régimen fue autoritario y suprimió la disidencia política. Tras su muerte en 1981, Manuel Antonio Noriega, quien había sido su jefe de inteligencia, asumió el control del facto del país. Noriega consolidó un régimen marcado por la corrupción, el narcotráfico y la represión.
Sus vínculos con el narcotráfico internacional y su conflicto creciente en Estados Unidos llevaron a una crisis política al país. Estados Unidos, que inicialmente apoyaba a Noriega, comenzó a distanciarse a medida que aumentaban las tensiones en el país. Las sanciones económicas y aislamiento internacional asumieron a Panamá en una profunda crisis económica. Formación de Estados Unidos, 1989. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la Operación Causa Justa, una invasión militar destinada a derrocar a Manuel Noriega. La invasión fue justificada por el gobierno de George H.W. Bush, bajo el pretexto de proteger la democracia, salvaguardar los derechos humanos y detener el narcotráfico. Noriega se había convertido en un problema para Estados Unidos, ya que no podía tolerar su gobierno tras sus vínculos con el narcotráfico, tráfico de drogas y su desafío a Washington. La invasión resultó en la caída de Noriega, quien se refugió en la Nunciatura Apostólica hasta ser capturado y llevado a juicio en Estados Unidos. Válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante del geodeterminismo de su historia, por muchos de los conflictos, intereses y tensiones que Panamá ha sufrido a lo largo de su desarrollo. Están directamente relacionados con su posición geográfica estratégica. Estos traumas históricos han sido, en gran medida, el resultado de intereses que las potencias extranjeras y actores globales han tenido sobre el control del territorio y sus principales activos. Primero, separación de Colombia, 1903. La independencia de Panamá de Colombia fue impulsado en gran parte por los intereses de los Estados Unidos en construir un canal en el istmo. El apoyo de los Estados Unidos a la independencia de Panamá es un claro ejemplo de cómo la geopolítica y los intereses económicos externos determinan un cambio traumático en la soberanía panameña. Este hecho consolidó la influencia extranjera en el país durante gran parte del siglo XX. Segundo, intervención militar estadounidense. Durante décadas, Estados Unidos mantuvo una fuerte presencia militar en la zona del canal. Esto generó tensión y enfrentamientos como los disturbios del 9 de enero de 1974, el Día de los Mártires. Cuando los panameños protestaron contra la ocupación estadounidense, resultó en un conflicto violento que dejaron varios muertos. Estos eventos traumáticos reflejan cómo el control sobre la infraestructura estratégica derivado de la ubicación geográfica de Panamá ha marcado la historia y la relación exteriores del país. 3. Invasión de Panamá 1989. La invasión militar de los Estados Unidos, denominada Operación Causa Justa, para derrocar al dictador Manuel Noriega, es otro trauma histórico que refleja el geodeterminismo. Si bien la intervención tenía múltiples razones, la seguridad del Canal de Panamá y el control sobre una región tan estratégica jugaron un papel importante en la decisión de los Estados Unidos. Esta intervención dejó profundas cicatrices en el país, tanto a nivel social como político. 4. Lucha por la soberanía del canal. La recuperación del Canal de Panamá tras la firma de los tratados Torrijos-Cartel en 1977 fue un proceso largo y lleno de tensión. El tratado estipulaba la entrega del control del canal a Panamá en 31 de diciembre de 1999, lo que marca el fin de casi un siglo de dominio extranjero. Este evento fue visto como un acto de justicia histórica, pero también expuso las heridas que había dejado décadas de intervención y control externo. Estos traumas no solo evidencian el sufrimiento y la lucha del pueblo panameño, sino que también destaca cómo la ubicación del país lo ha colocado repetidamente en el centro de conflictos y decisiones geopolíticas globales. Así, la historia traumática de Panamá es inseparable de su posición geográfica, lo que demuestra el geodeterminismo en su desarrollo histórico. Las luchas populares en pro de la soberanía de Panamá sobre la zona del canal fueron un proceso largo y complejo que involucró a diversos actores sociales y se manifestó en diferentes formas de la resistencia y protesta.
Algunas de las más representativas fueron: los estudiantes panameños se manifestaron en contra de la presencia militar estadounidense y la discriminación racial en la zona del canal. Estas protestas culminaron con la firma del Tratado Philos-Haynes, que aunque no satisfació las demandas panameñas, marcó un hito en la lucha por la soberanía. Este día, estudiantes panameños intentaron izar la bandera panameña en la zona del canal, lo que provocó una violenta represión por parte de las autoridades estadounidenses. Estos eventos, conocidos como el Día de los Mártires, generaron una ola de protesta a nivel nacional e internacional y pusieron en evidencia la injusticia de la situación colonial. Tras el suceso del 9 de enero, se intensificó la presión por la negociación de un nuevo tratado que reconocerá la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Esta lucha involucró a diversos sectores de la sociedad panameña, incluyendo políticos, estudiantes, trabajadores y organizaciones civiles. Estos tratados, firmados por el general Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter, establecieron una revención del canal a Panamá en 1999 y el fin de la presencia militar estadounidense. Representaron una victoria para el pueblo panameño y un hito en la historia del país. Es importante destacar que estas luchas fueron el resultado de un largo proceso de concienciación nacional y resistencia frente a la presencia colonial. La persistencia y la unidad del pueblo panameño fueron claves para lograr la recuperación de la soberanía sobre el canal y su zona adyacente. Pero para comprender mejor la complejidad de las luchas populares para la soberanía de Panamá sobre la zona del canal, podemos profundizar en algunos aspectos clave. El Tratado Haibunu-Varila en 1903. Este tratado, firmado tras la separación de Colombia, otorgó a Estados Unidos el control a la apertura sobre la soberanía del canal, generando un sentimiento de injusticia y frustración en la población panameña. La presencia militar estadounidense. La zona del canal se convirtió en una base militar estratégica para Estados Unidos, lo que implicaba la presencia de tropas y la imposición de leyes y normas propias, limitando la soberanía panameña. La discriminación racial. Existía una clara segregación racial en la zona del canal, donde los estadounidenses y los europeos ocupaban los mejores puestos de trabajo y gozaban de privilegios que les negaban a los panameños. De la resistencia pasiva a la acción directa. Las primeras manifestaciones se caracterizaron por la resistencia pasiva, como la negativa a pagar impuestos o la organización de boicots. Con el tiempo, las protestas se volvieron más directas, con marchas, huelgas y ocupaciones de territorio. La participación de diferentes sectores sociales. Si bien los estudiantes jugaron un papel protagónico, las luchas por la soberanía involucraron a obreros, campesinos, intelectuales, políticos y organizaciones de sociedad civil. La influencia del contexto internacional. La Guerra Fría y los movimientos de descolonización en África y Asia influyeron en la lucha panameña, generando solidaridad internacional y presionando a Estados Unidos para renegociar el tratado.